Hola, en este tip vamos a intentar aclarar cómo funciona el tema de la numeración de versiones, tanto en los kernels originales publicados por Linux. El Linux kernel es la web que la que estáis viendo en pantalla, donde es la oficial de los kernels de Linux. Detrás de todo esto está Linux Torvald, evidentemente, y cómo también se enumeran las versiones en Debian. Así que vamos a empezar por ver las versiones originales, las de los kernel aprobados por Linux Torvald. Aquí en la página web de kernel.org, vamos a poner esto un poco más grande. Ahí está. Tenemos aquí en el apartado Release un aviso que nos hace la distinción clara de cómo saber si el kernel que estamos corriendo es un kernel que está... A ver, que me suena el teléfono, perdón. Nada, no es nada. Iba diciendo que aquí nos da la forma de verificar si el kernel que nosotros estamos utilizando en un momento dado es un kernel vanilla o es un kernel tocado por la distribución correspondiente. Todas las distribuciones, de alguna manera u otra, tocan los kernels, modifican los kernels originales para adaptarlos a su propia forma de funcionar. Entonces nos dice aquí esta página web que simplemente la forma más fácil de ver si estamos corriendo un kernel tocado por una distribución es utilizar el comando uname r. Voy a intentar españolizar las palabras en inglés, o sea, no voy a decir uname, voy a decir uname. Entonces vamos a abrir un terminal y vamos a ponerle aquí, vamos a ver esto un poco más grande, aumentar, ahí está. Bien, tenemos primero el comando uname. Uname tiene varias opciones. Una de ellas es A de AL, o sea, toda la información que pueda darnos uname, y otra opción es la R, que es la interesante. Es uname uname-a de AL nos da esto, por ejemplo, en mi máquina. Aquí nos da una serie de información. Estamos corriendo un Linux en una máquina que se llama Elite. Este es el nombre que yo le he puesto a mi máquina, no tiene más importancia. Un número de versión y luego una serie de características y que es un núcleo que está tocado por Debian, etcétera, etcétera. Si no tenéis ganas de leer mucho aquí, la clave de todo esto es uname r, que simplemente nos da este numerito de aquí, que es el que nos interesa. Bien, y nos dice la página web de kernel.org que si nosotros vemos cualquier cosa después de un guión, entonces estamos corriendo un kernel de distribución, no estamos corriendo un kernel vanilla. Quiere decirse que cualquier uname r que nos dé cualquier cosa detrás de un guión es un kernel que está tocado por la distribución. ¿De acuerdo? Esto por un lado. Vamos a ver ahora otra cosita, que es el a ver un momento, sí, en la propia página, cómo obtener cualquier versión del kernel de Linux. Vamos a irnos otra vez a la misma página y nos vamos a ir a la página principal, www.kernel.org, y aquí en estas primeras localizaciones tenemos esta dirección, www.kernel.org pub. En esta página tenemos todas
las versiones del kernel dentro de la carpeta Linux. Aquí hay una serie de programas, documentaciones, etcétera, etcétera, pero dentro de pub Linux kernel, aquí tenemos todas las versiones habidas y por haber durante la historia de Linux. Que queremos cargarnos la 5.10, por ejemplo, o la 3 o una versión 3, pues nos vamos al correspondiente a la correspondiente carpeta y en ella encontraremos dos cosas. Una, los archivos de verificación o de firma de todas las versiones que contiene esta carpeta, y lo que realmente contienen los kernel. Estoy hablando de kernel en código fuente, no estoy hablando que sean directamente instalables. Cuidado. Después de estos vamos a ver, porque este he cogido uno largo. Por ejemplo, aquí le tenemos ya kernel reales. Pues, por ejemplo, el 3.4 que va desde el 3.04, perdón, que va desde aquí hasta esta. Ya tenemos todas estas de la versión 4. Tenemos la firma de los propios TARG, y luego a escoger, ya depende del descompresor que más os guste, en BZ2, en GZ o en XZ. Cualquiera de los tres contiene lo mismo, ya para que cojáis en el formato para descomprimir que más os interese. Esto en cuanto a lo que son los kernel vanilla o kernel pristinos o kernel puros de Linux. Vamos a ver ahora un poquito sobre los kernel tocados por Debian. Si hacemos una búsqueda en la web y buscamos lo siguiente: Debian kernel handbook, hand con una D, book con dos O's terminado en K, y nos lleva a este libro que lo publica Debian. Es un libro que es el manual del kernel de Linux que utiliza Debian concretamente. Este es la versión 1.0.19, pero si os fijáis aquí en la primera entrada sobre este libro, hablan de que la última versión, esto siempre en inglés, lo siento, utilizad el Google Translate, por ejemplo, o el programa que tengáis de traducción que queráis, para facilitaros la lectura de esto si no estáis muy duchos con el tema del inglés. Pero como iba diciendo, la última versión en inglés está siempre en esta dirección que tenemos aquí. Así que vamos a darle, fijaros que esta era la 1.0.19 y en esta otra sí está la 1.0.21, que es más reciente, ya de 2023, y que según nos decía, quiero recordar por algún lado, vamos a ver aquí la primera, sí, hablaba desde la versión de Debian 10 Buster en adelante. Así que este es el que nos interesa. Si nos vamos al capítulo 5, tenemos la numeración de versiones y las AVI. AVI, bueno, no es el momento de explicar lo que es una AVI, si no haríamos esto largo. Vamos a irnos a este capítulo 5, y lo primero que nos dice es que actualmente Linux con S, señor Linus Torvalds, usa un formato de versión 4, o sea, perdón, un número punto o otro número más. Puede utilizar un guión RC, que significa
Release Candidate, o sea, que es una versión que todavía está en pruebas, desarrollos, etcétera, etcétera. Y cuando una versión en Linux con S ya cree que es suficientemente estable, pues entonces el formato de versión que utilizan es número. ¿De acuerdo? Evidentemente van correlativamente estos números como el índice de un libro o el sumario de capítulos de un libro. Van corriendo correlativamente. Los grandes saltos evidentemente son en el primero de los números, ahora mismo va por el 6, aunque muchas versiones han tenido saltos en una versión intermedia, por ejemplo la famosa 2.6, que fue un salto de calidad en cuanto al núcleo al kernel de Linux se refiere. Para encontrar la versión que está utilizando la distribución de Debian en particular, nos dicen estos señores de Debian que muchos programas pues quieren ver la versión del kernel formada por tres componentes separados por puntos. Si volvemos otra vez a nuestro UNAMR, vamos a limpiarlo y vamos a darle otra vez para que no tengamos aquí líos. Ahí está. Efectivamente, 1, 2 y 3 son estos tres componentes. Esta es, digamos que la versión oficial, entre comillas, sobre la que se ha basado esta versión que está corriendo ahora mismo en mi máquina del kernel tocado por Debian. Luego de ese Ubestream versión que se llama a esos tres números, le seguirá un guión con una cosa que le llaman Aviname o Aviname, que ahora vamos a ver lo que es. Luego un juego de características con otro guión y por último un flavor, un sabor con otro guión. Si volvemos aquí, observaremos que tengo los tres primeros que son separados por puntos. Esa es la versión de kernel sobre la cual se han apoyado los señores de Debian para hacer el kernel que está corriendo en mi máquina ahora mismo. Luego tenemos un guión y un número. Este es el AVI9, o AVI, que AVI es el acrónimo de Application Binary Interface, el interfaz de aplicaciones binarias. Sería largo discutirlo ahora. Luego tenemos el juego de características. La característica de este núcleo es que el núcleo que yo estoy corriendo es un núcleo RT, que significa en tiempo real. Y el sabor AMD64 es que es un kernel que está compilado para máquinas x64. Aquí no puede correr una RM ni otro tipo, con este kernel no corren otro tipo de procesadores que no sean AMD 64. ¿De acuerdo? En cuanto a esto que hemos hablado de las AVI, este segundo componente del nombre completo del kernel, pues no vamos a hablar, ya digo, Debian en concreto tiene un sistema para hacer esa numeración de AVIs, pero no nos vamos a meter en él porque quizás en otro tip, o ya veremos si algún día hablamos más detenidamente sobre el tema de las AVI de los kernels. Y en principio pues vamos a cerrar aquí este tip. Nos veremos en un próximo. Quedan saludados todos. Hasta otro.